Bueno, ahora vamos a ver la solución de estos ejercicios, los de la página 235. Aquí en el número 28 nos ponen una figurita y nos dan las siguientes proposiciones. Dice la proposición 1, B es homólogo con E. Y nos ponen BF es homólogo con AD. Bueno, primero recordemos que siempre hay que leer las indicaciones con muchísimo cuidado. Entonces, vamos a leer las indicaciones. Aquí dice, con base en la siguiente información, conteste las preguntas 28 y 29. Ese tipo de información es muy frecuente ahora, hoy en día, en bachillerato. Hay que leer muy bien porque a veces nos ponen una figura que nos sirve para contestar no solo una, sino dos o más preguntas. Entonces, hay que ver muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos que tener cuidado de que esta figura es tanto para la pregunta 28 como para la 29. Nos dicen, la siguiente figura muestra el cuadrilátero BCEF, donde la recta L es el eje de simetría. Bueno, que parece obvio, pero siempre, nunca está de más, pues, ¿verdad? Aclarar aquí, obviamente, L es el eje de simetría. Aquí está. Está dividiendo esta figura, por supuesto, en dos partes simétricas. Esta partecita de aquí y esta otra partecita de acá, que viene siendo como el reflejo una de la otra, a lo largo de esta línea que es el eje de simetría. Bueno, B es homólogo con E. Claramente no, ¿verdad? Aquí está B. B es homólogo, pero con F, no con E. Y BF, todo este segmento BF, es homólogo con AD. Claro que no. Obviamente, nada que ver, como dicen, ¿verdad? Aquí los segmentos homólogos podrían ser, por ejemplo, CD con ED, CB con EF, BA con FA, pero ninguna de estas dos proposiciones es cierta. B, homólogo con E, claro que no. Y BF, que es todo este segmento homólogo con AD, pues claro que no. Así que aquí, ¿cuáles son verdaderas? Por supuesto que ninguna. Y luego aquí tenemos esta otra, en donde nos dicen, vamos a ver un momentito, en donde nos dicen que A es homólogo con C. Bueno, eso no es cierto. Este es el punto A. Y este es el punto C. Obviamente A y C no son homólogos. Y luego dice los cuadriláteros ABCD y AFED son congruentes. Eso sí, aquí tenemos el cuadrilátero ABCD. Aquí hay una D, no se ve bien ahí, pero aquí hay una D. Este es repito, este es el polígono ABCD. Es congruente con el AFED. Eso sí, todo este polígono de acá es congruente con todo este polígono de aquí. Esto sí. Pero por supuesto que el punto A no es homólogo con C. Así que la 1 no, la 2 sí, solo la 2. Esa sería la que es correcta. Vamos a concentrarnos ahora en la pregunta número 30. Vamos a ver la pregunta número 30. Aquí nos ponen la siguiente información. Nos dicen lo siguiente. Si se transforma el triángulo ABC, ya aquí ya es un triángulo cualquiera, imaginémonos cualquier triángulo al que le hemos llamado ABC, cuyos vértices son A menos 2,1, B 2,5 y C 1,1. Ojo, mediante una homotesia centrada en el origen de coordenadas y de razón K igual a menos 3, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice homólogo con B? O sea, nosotros tenemos una figura original, que es el triángulo ABC. A él se le practica una homotesia. Esta homotesia es de razón K igual a menos 3. Y ojo lo que nos dicen, que la homotesia está centrada en el origen. Eso quiere decir que el centro de la homotesia es el punto, es el origen, y el origen es el punto 0,0.
Y nos están preguntando cuáles son las coordenadas del vértice homólogo con B. B es el punto original. Nos están preguntando por las coordenadas del vértice que sea homólogo con B. ¿Cuáles serán las coordenadas del vértice homólogo con B? Aquí tenemos una figura que no es la de este ejercicio, pero que nos puede ayudar a comprender cuál es la situación, qué es lo que nos están queriendo decir. Ya habíamos visto que a una figura se le hace una homotecia y que esa homotecia puede estar centrada en un determinado punto. Por ejemplo, aquí, a esta figura, vamos a tomarla como un ejemplito ahí para recordar. Es como acá, vean ustedes, esto es como que esta es la figura original. Este punto es el centro de la homotecia. Entonces es como si a mí me dieran las coordenadas de este punto B y me estuvieran pidiendo las coordenadas de este punto S. Porque este punto S es el correspondiente con B, es el homólogo con B. Aquí exactamente sería como que a mí me den las coordenadas de este punto B y me pidan, bueno, ¿cuáles son las coordenadas del punto homólogo con B? Y a mí me tienen que dar las coordenadas de este punto original, me tienen que dar las coordenadas del centro, me tienen que dar la constante K, y yo tengo que averiguar las coordenadas de este punto, que es el homólogo con este de acá. Repito, esta no es la figura del ejercicio, pero la situación es una situación igual. Como que a mí me están dando esta figura y me dicen, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de este punto original? Me dan las coordenadas del centro y me preguntan las coordenadas de este punto, que es el homólogo con este. Vamos a devolvernos otra vez al ejercicio en cuestión. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Un momentito. Y entonces muy bien, aquí está. Entonces aquí vemos que 2,5, estas son las coordenadas del punto original. Nos piden las coordenadas del punto homólogo con B y nos dan que K es menos 3. Y además nos dicen que la homotecia está centrada en el origen de coordenadas. Ese es el centro. Para eso nosotros habíamos visto ya una formulita. Vamos a verla aquí rápidamente. Cuando yo tengo una homotecia y esa homotecia está centrada en un punto determinado, esta es la pregunta, el ítem número 30 de la página 235, entonces al punto original le ponemos x, y, y, ese es el punto inicial. Al punto final le vamos a poner xf, yf, ese es el punto final de la homotecia. Y xc, yc, ese es el centro de la homotecia. Entonces en este caso, y K es la constante, utilizamos unas fórmulas que yo espero que ustedes las tengan por ahí, cada uno en sus apuntes. Y les repito que si no lo tienen, se les extravió, se les perdió o simplemente no se acuerdan, por favor que me lo hagan saber para volver a explicar el tema. Recordemos que primero estamos aquí explicando esto, pero en el momento en que ustedes, cualquiera quiera devolverse un momentito, lo podemos hacer. Bueno, para encontrar la coordenada X del punto final, entonces se utiliza esta fórmula. X final es igual a X del centro más K por X inicial menos X del centro. Y Y final es igual a Y del centro más K por Y inicial menos Y del centro. En nuestro caso, X inicial, Y inicial es el punto B, que es el punto 2,5. Entonces esta es la XY y esta es la YY. Como el centro de la homotecia es el origen, porque me dicen que la homotecia está centrada en el origen, pues este sería XC, YC. Ese es el centro. Y la K es menos 3. Y
queremos averiguar x final y y final. Bueno, vamos a sustituir los datos. Entonces aquí, para encontrar x final, la x del centro es 0, más k, que es menos 3, por x inicial, que es 2, menos x del centro, que es 0. Y la y final es la y del centro, que es 0, más k, que es menos 3, por y inicial, que es 5, menos la y del centro, que es 0. Bueno, haciendo los cálculos, ahí ustedes lo ven, es sumamente sencillo. Esta operación nos da menos 6 y toda esta operación nos da menos 15. Por lo tanto, el punto final es este, menos 6, menos 15. Ahí tenemos las operaciones para que lo tengamos en cuenta. Vamos a venir aquí y entonces ahí lo podemos ver, que la opción sería la opción B. Vamos a seguir con los que habíamos dejado de tareita. Vamos a revisar ahora el que sigue, el 31. Entonces, vamos a ver acá. Ahí tenemos el 30. Y las disculpas del caso ahí por la imprecisión, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos esta otra preguntita, la 31 y la 32, que están bastante fáciles. En la pregunta nos dicen primero que todo, considere la siguiente información. Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 31 y 32. Aquí nos dan, podemos ver un triángulo que está ahí en un sistema de coordenadas y nos están diciendo lo siguiente: al realizarle una reflexión al triángulo RPQ a través del eje de las abscisas, o sea, del eje X, las coordenadas de uno de los nuevos vértices son... Ok, entonces nosotros de lo que se trata es de que este triangulito le vamos a hacer una reflexión a él con respecto al eje de las X, como si quedara reflejadito aquí, ¿verdad? Como si esto fuera un espejo, entonces él queda reflejado ahí para arriba. Bueno, a este punto Q, si lo reflejamos con respecto al eje de las X, entonces de aquí hasta el eje de las X hay dos cuadritos, dos unidades, entonces la reflexión tendría que estar aquí para arriba, dos unidades, aquí quedaría el punto Q'. Si aquí tenemos R, veamos que R está a 4 unidades del eje de las X, así que el R' estaría también a 4 unidades del eje de las X. Y al punto P está a 2 unidades del eje de las X, su reflexión también estaría a 2 unidades. O sea, el triángulo quedaría aquí reflejado. Pero también recordemos que hay una fórmula para la reflexión con respecto al eje de las X. Cuando yo tengo un punto y yo lo voy a reflejar con respecto al eje de las X, lo que se hace simplemente es que la X del punto queda igual y a la Y del punto se le cambia de signo. Aquí tenemos las coordenadas de cada uno de estos puntos. Vamos a ver, veamos. Para el punto P, las coordenadas son menos 4 en X, menos 2 en Y. Veámoslo aquí donde está, el punto P. El punto P es el punto menos 4 en X, menos 2 en Y. Para hacerle una reflexión respecto al eje de las X, entonces la X del punto queda igual, o sea, el menos 4 queda igual. Y a la Y se le cambia de signo. Como la Y es menos 2, la vamos a poner 2 positiva. Así que el punto P', o sea, la reflexión del punto P con respecto al eje de las Y, con respecto al eje de las X, sería menos 4,2. Esa es la respuesta que viene. Aquí podemos ver menos 4,2. Pero en todo caso, hicimos aquí la reflexión con respecto al eje de las X de los otros puntos. Veamos, por ejemplo, ese es el punto R, menos 2, menos 4. Aquí lo podemos ver, el punto R, menos 2 en X, menos 4 en Y. Menos 2, menos 4.
Para reflejarlo con respecto al eje de las X, la X la dejamos igual y a la Y le cambiamos de signo. Este sería la reflexión del punto R con respecto al eje de las X. Y para el punto Q, que aquí lo podemos observar, el punto Q es menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Ok, si lo reflejamos con respecto al eje de las X, la X queda igual y a la Y se le cambia de signo. Quedaría así, quedaría 2. Así que ahí estarían las reflexiones de los tres puntitos. Pero como me están preguntando solamente las coordenadas de uno de ellos, pues buscamos entre las opciones y el que encontramos es este, menos 4,2. Bueno, y por último tenemos esta otra, que es la 32. A nosotros aquí nos están diciendo que se le realiza una traslación al triángulo RPQ paralelo al eje de las abscisas. O sea, una traslación hacia la derecha, 2 unidades hacia la derecha. Y nos preguntan cuáles son las coordenadas de uno de los vértices. Mucho ojo con este enunciado, ¿verdad? Se le realiza una traslación de 2 unidades hacia la derecha. ¿Cuáles son las coordenadas de uno de los nuevos vértices? Bueno, vamos a hacer esa operacioncita aquí. Para eso, recordemos que cuando aquí dice 32 y la verdad aquí era 31. Esta es la 32. Los vértices, el vértice P es menos 4, menos 2. El vértice P' es cuando ya lo trasladamos. Vamos a poner aquí el vértice Q es menos 1, menos 2. Vamos a poner aquí el vértice Q' cuando ya lo traslademos. Y el vértice R es menos 2, menos 4. Vamos a poner aquí el R' cuando ya lo traslademos. Bueno, también habíamos visto unas formulitas para las traslaciones. Cuando movemos algo, cuando movemos un punto hacia la derecha, tenemos que sumar a la X del punto el número de unidades que nos movamos, ¿verdad? Entonces, si nos movemos 2 unidades a la derecha, entonces a esta X le vamos a sumar 2. Si yo aquí hago menos 4 más 2, menos 4 más 2 es menos 2. Entonces aquí quedaría menos 2. Entonces el punto P' sería menos 2, menos 2. Si muevo este punto Q 2 unidades a la derecha, pues al menos 1 le sumo 2 y eso nos da 1. Así que esto quedaría 1, menos 2. Y si movemos R hacia la derecha, pues a este menos 2 le sumamos 2, eso nos da 0. Así que R' quedaría 0, menos 4. Estas serían las coordenadas de los tres puntos ya trasladados, todos y cada uno de ellos 2 unidades a la derecha. Recordemos, para movernos hacia la derecha le sumamos a la X. Si nos movemos a la izquierda hay que restarle a la X. Para movernos hacia arriba se le suma a la Y. Y para movernos hacia abajo le restamos a la Y. Bueno, observando aquí las respuestas, la respuesta correcta sería esta de aquí, la A, 0, menos 4. 0, menos 4, o sea, la opción A para la pregunta 32. Porque 0, menos 4 era, como podemos ver, el resultado de trasladar el punto R. Bueno, muy bien, vamos ahora a dejar la practiquita siguiente para ver si mañana, Dios primero, la revisamos. Recuerden siempre estar repasando, por favor, que cuando ya alcancemos lo que habíamos ya cubierto, más o menos como por ahí de funciones y eso, entonces comenzamos a mandar la materia nueva. Pero mientras tanto, por favor, mantengámonos activos practicando. Muchas gracias.